El siguiente ponente es el doctor Shahim, radiólogo del Hospital General Universitario, sección TAC y Resonancia DERESA y Unión de Mutuas. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer al doctor Sánchez por la invitación y especialmente agradecerle la pregunta que me ha lanzado, que es el título de la charla. ¿Podemos evaluar la reparación, la reparación condral? La respuesta es sí, y con esto termino. Pero bueno, la doctora Guillén quería un second look y una artroscopia y una muestra de todo cartílago. El doctor Zoriaga dice, morderle a alguien queda feo. Pues vamos a ver lo que dicen los radiólogos. La radiología nos ofrece una técnica que no es invasiva, una técnica que tiene alta resolución de partes blandas, multiplanar, que puedes evaluar la superficie cartilaginosa y te puedes evaluar también el hueso subcondral con la resonancia magnética y con las técnicas nuevas, modernas, lo que hablaron los doctores, podemos ver el componente biológico del cartílago reparado. Entonces, yo creo que no se hable más que la resonancia magnética es el gold estándar hoy en día para valorarlo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues con las mismas técnicas, las mismas secuencias que se hacen antes de hacer la reparación, se pueden hacer después de la reparación. ¿Y qué información tiene que ofrecer el radiólogo? Mucha. Y hay muchos sistemas de valoración, pero el sistema más validado, y no lo digo yo, es el sistema MOCARD, que realmente son observaciones en la resonancia magnética del cartílago reparado. Y lo más característico de este sistema es su alta reproductibilidad interobservador. O sea, si haces un estudio en Valencia y lo interpreta el radiólogo utilizando ese sistema y coges el mismo estudio y lo interpreta otro radiólogo en otra ciudad en Madrid, pues la variancia tiene que ser poca. ¿Qué información da este sistema? Pues mucha. Te puede hablar de la superficie cartilaginosa, de la integridad en la periferia, del hueso subcondral, de las posibles complicaciones. Eso es lo mismo en inglés. Bien, el tejido reparado o el cartílago de reparación tiene la misma morfología y las mismas características en todas las técnicas, pues vamos a verlo. Y vamos a verlo técnica por técnica. En las microfracturas o microperforaciones, por lo general, y en el principio el cartílago de reparación es algo más hiperintenso, o sea, más blanco que el cartílago nativo, que con el tiempo se normaliza. El edema óseo subcondral va solucionando con el tiempo. Entre el 25 al 49% de los casos puede haber un crecimiento excesivo del hueso. Ahora lo vemos con un ejemplo. En las técnicas modernas, el T2 y el T1 con contraste, vemos que el cartílago de reparación es distinto que el cartílago nativo. Es un fibrocartílago, no es un cartílago hialino. Y aquí tenemos un ejemplo. A ver si con el ratón. Bien. Un defecto condral y 3 meses después de la cirugía va recuperando el defecto. Otro ejemplo más. Un defecto condral y 6 meses después de la cirugía está recuperando casi toda la superficie articular cartilaginosa y no queda nada de edema. Otro ejemplo más bonito y más evidente. Mucho edema, lesión condral, mira el cartílago normal y mira aquí. Y 12 semanas después de la cirugía no queda casi nada de edema y el cartílago casi idéntico morfológicamente. Y eso es el crecimiento excesivo del hueso. Mira la superficie ósea aquí y cómo va haciendo como dentaciones dentro del cartílago. Supuestamente estas no afectan el pronóstico del tratamiento. En el T1 con contraste muestra que el cartílago es distinto que el reparado es distinto que el cartílago nativo. La siguiente técnica, autoinjertos osteocondrales. Es importante valorar la posición del autoinjerto y asegurar que está integrada. El edema óseo periinjerto se puede ver en el 50% de los casos al año y puede persistir al año y va disminuyendo hasta su resolución completa en 3 años. O sea, paciencia. Si hay edema, paciencia. El espesor del cartílago de reparación tiene que ser el mismo que el cartílago
circundante. Puede haber complicaciones como derrame articular y sinovitis, pero pueden persistir hasta 2 años. Si hay quistes subcondrales o edema rodeando el injerto más allá de los 3 años, eso indica un fracaso del tratamiento. La osteonecrosis es rara, pero existe. Aquí tenemos un ejemplo de lesión osteocondral en el astrágalo, el injerto, y está empezando a formar un poco de cartílago. Aquí vemos el edema que rodea el autoinjerto a los 3 meses. Y aquí vemos el defecto y 6 meses después de la cirugía, un cartílago casi idéntico. Otro ejemplo aquí, cualquiera dice que aquí hubo una lesión condral por la diferencia de la hiperintensidad de señal de la zona tratada. Y como no todo es bonito, pues una osteonecrosis del injerto, y aquí con el T2 mapping vemos que este es el sitio de obtención del injerto y el autoinjerto aquí está muy heterogéneo, que indica que hay un fracaso del tratamiento. Y una integridad incorrecta mira los escalones que hay en el hueso, entre el hueso normal y el autoinjerto. Los aloinjertos radiológicamente son casi idénticos a los autoinjertos. Los estudios en animales demuestran que no hay una diferencia estadísticamente significativa en la apariencia del cartílago formado por autoinjerto y aloinjerto. Es normal ver edema óseo, pero en este caso no tiene que persistir más que 12 meses. No como los autoinjertos que pueden persistir, hay que esperar hasta 3 años. Ejemplos. Antes de la cirugía, después de la cirugía con un poco de edema, aquí hubo una integridad incorrecta del aloinjerto que la corrigieron con otro autoinjerto. Los injertos biodegradables, casi lo mismo que los autoinjertos y aloinjertos. Si hacemos una valoración precoz a los 3 meses, la diferencia aquí, el material biodegradable, a los 3 meses todavía puedes verlo, pero a los 12 meses ya no lo ves. Y aquí es un ejemplo. Y aquí está. 12 meses después de la cirugía hay un cartílago perfecto y estigmas de que aquí alguien ha tocado. Los ACE, AMIC y todas esas técnicas del condrocitos. Yo las meto en el mismo cajón porque radiológicamente, para vosotros no es lo mismo, pero para los radiólogos es lo mismo. Radiológicamente están más descritos controles sobre el ACI, pero el resto de las técnicas, el resultado final es el mismo. El cartílago de reparación en el principio puede ser algo más hiperintenso que el resto del cartílago. Puede haber una lámina del líquido entre los dos tejidos. Voy mal de tiempo, ¿no? Y una de las complicaciones es la hiperatrofia. El T2 mapping y el T1 con contraste muestran que el cartílago formado o reparado es idéntico al cartílago nativo. Hay muchas complicaciones. La dilaminación, puede haber una falta de integridad con formación con quistes subcondrales. Es aceptable que haya algo de irregularidad en la superficie articular que tiene que desaparecer con el tiempo, y si va a más, pues eso indica que hay un fracaso del tratamiento. Existen las complicaciones comunes como las adherencias y la sinovitis hipertrófica. Este es un ejemplo de un paciente que fue tratado, que fue tratado con microperforaciones sin resultado óptimo y la han tratado con AC. Esta es una complicación de una sinovitis. Eso es otro ejemplo que aquí vemos 6 semanas después del tratamiento, y al año el cartílago es casi idéntico. Y la hiperatrofia, mira el espesor del cartílago aquí y el espesor del cartílago aquí. Estamos formando demasiado cartílago. Y con el T2 mapping muestra que el cartílago formado es el mismo.
Como no todo es bonito, pues tenemos edema óseo, tenemos quistes subcondrales, es un fracaso del tratamiento. Y aquí hay irregularidades en la superficie articular, míralo cómo está. Bien, y a modo de resumen, decir que la resonancia magnética se puede considerar como el gold estándar para el control post-tratamiento de las reparaciones del cartílago. Hay que utilizar el sistema MOCARD. Me quedan 3 diapositivas. Es importante informarle al radiólogo qué técnica has utilizado, porque hemos visto que la apariencia del cartílago es distinta, y cuánto tiempo ha pasado desde que has hecho la cirugía hasta que se hizo el control. Es recomendable hacer controles precoces a los 3 meses para ver la integridad de los tejidos, y los controles tardíos casi al año para ver la maduración del injerto e identificar cualquier complicación. Bien, y con eso termino, prometo. Aquí podéis decir, vale, muy bonito, muy bonitas imágenes y mucha teoría, pero a mí como traumatólogo que estoy tratando al paciente, lo que estás contando con la resonancia tiene algo que ver con la realidad. Yo no le voy a contestar. Os recomiendo la lectura de esos 2 artículos, uno del 2013 y otro del 2008. Es literatura de traumatología. Y os digo la conclusión, que sí que hay una relación entre los hallazgos de la resonancia magnética y el resultado y la clínica del paciente. Eso sí, los radiólogos tenemos que trabajar un poco más y afinar los criterios. Y si alguien se ha quedado con sed de formación, pues esos son artículos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Vamos un poco justitos de tiempo.